Tomás Fonsi era un hombre de certezas. Toda su vida había sido una escalada constante hacia la cima, guiada por números, estrategia y un control absoluto. No había espacio para incertidumbres, mucho menos para creer en la suerte o el destino. Solo confiaba en lo que podía planear, calcular y ejecutar con precisión. Su fortuna no fue heredada, la construyó con inteligencia y un pragmatismo frío que lo hacía ver el mundo como un tablero de ajedrez donde solo los más astutos ganaban. Para Tomás, la vida era un juego lógico, sin misterios ni milagros, pero el universo no se rige por la lógica. En una noche lluviosa, mientras conducía su lujoso automóvil por una avenida concurrida, lo inesperado sucedió. Otro vehículo apareció de la nada, sus faros cortando la oscuridad como cuchillas cegadoras. Un estruendoso sonido de metal retorciéndose, vidrios estallando y esparciéndose como navajas en el aire. El impacto lo lanzó contra el volante, un dolor punzante estalló en su columna y luego el silencio. Todo a su alrededor se disolvió en una oscuridad densa e implacable. Cuando recuperó la conciencia, sintió un frío diferente. Las luces del hospital eran demasiado intensas y el olor a antiséptico le revolvía el estómago. El insistente pitido de las máquinas que lo monitoreaban parecía burlarse de su fragilidad. Intentó moverse, pero algo estaba mal. Intentó mover las piernas. Nada. Su corazón se aceleró. Lo intentó de nuevo, forzando cada músculo con creciente desesperación, pero no hubo respuesta. El pánico llegó en oleadas heladas. ¿Qué está pasando? Su voz salió ronca, tensa, mientras sus ojos buscaban respuestas a su alrededor. Un médico, con una bata impecable y expresión contenida, se acercó sosteniendo una carpeta. Su tono era controlado, como si estuviera acostumbrado a dar ese tipo de noticias. Señor Fonsi, necesitamos hablar sobre su condición. Hizo una breve pausa, pero continuó antes de que Tomás pudiera interrumpirlo. El impacto del accidente causó una fractura grave en su columna. Hicimos todo lo posible, pero hubo daños irreversibles. Tomás sintió que el estómago se le hundía. La palabra irreversible lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué significa eso? Frunció el ceño, aferrándose a la lógica, buscando alguna explicación que pudiera revertir lo que escuchaba. El médico apretó los labios y respiró hondo antes de responder. Significa que ha perdido el movimiento de sus piernas. La lesión comprometió la médula espinal. La paraplegia es permanente. Tomás parpadeó varias veces, como si hubiera entendido mal. No. Su voz salió cargada de incredulidad. Esto no puede estar bien. Existen cirugías, tratamientos. Puedo pagar lo que sea necesario. El médico mantuvo un tono firme, pero una sombra de empatía cruzó su mirada. Sé que es difícil de aceptar, señor Fonsi. Existen terapias que pueden ayudarle a adaptarse, a mejorar su calidad de vida, pero la medicina tiene límites. Los puños de Tomás se cerraron y una ira sorda comenzó a burbujear dentro de él. ¿Está diciendo que pasaré el resto de mi vida así? ¿Atrapado en esta maldita cama? El médico vaciló un instante, pero asintió. Sí. La respuesta fue como una sentencia de cadena perpetua. La sangre de Tomás hervía, su pecho subía y bajaba con su respiración acelerada. Quería gritar, maldecir, exigir otra opinión, pero en el fondo sabía que no serviría de nada. Cuando quedó solo en la habitación, el silencio se hizo aún más pesado. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la silla de ruedas junto a la cama era una afrenta. Desvió la mirada negándose a verla. No podía ser el final, no podía ser así, pero por más que intentara aferrarse a alguna lógica, a alguna esperanza, en el fondo sentía que su vida había terminado ahí.
El hombre que una vez creyó que lo controlaba todo, ahora no podía controlar ni su propio cuerpo. Y con cada día que pasaba, la rabia crecía. No creía en milagros, y nunca lo haría. Los días se arrastraban como sombras interminables. La rutina de Tomás Fonsi era predecible, sofocante. Desde el accidente, su vida se había reducido a una secuencia de momentos vacíos. Despertar, mirar el techo blanco de su habitación, ignorar las llamadas telefónicas que aún insistían en llegar, rechazar visitas y pasar horas interminables perdido en pensamientos amargos. Pero había una cosa que aún hacía, algo que, de alguna manera, le daba una ilusión de normalidad: salir a ver el mundo que seguía girando sin él. A pesar de que odiaba su condición, Tomás se aseguraba de salir solo. No quería ayuda, no quería miradas de lástima. Por eso, todas las mañanas dejaba su casa y se dirigía al centro de la ciudad. Se sentaba en una plaza concurrida, observaba los autos pasar, a la gente corriendo apurada, a los vendedores ambulantes llamando clientes, todo lo que ahora parecía tan distante de su nueva realidad. Ya no era uno de ellos. Ahora solo era un espectador. Esa mañana, un viento frío cortaba las calles, trayendo consigo el aroma del café recién hecho y las voces apresuradas de los transeúntes. Tomás se movía lentamente, empujando las ruedas de su silla con esfuerzo, como si cada metro recorrido fuera un recordatorio cruel de lo que había perdido. Ya se preparaba para cruzar la calle cuando sintió que alguien le jaló del brazo. «Oiga, señor». La voz era joven, vibrante, llena de una energía casi incómoda. Tomás giró el rostro y se encontró con un chico de unos 12 o 13 años, con ropa sucia y una mirada que parecía más vieja que él mismo. Su cabello estaba despeinado, su piel tenía la aspereza de quien ha vivido en las calles. Pero lo que más llamaba la atención era la confianza en su mirada. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó el chico, pero no había compasión en su voz. Era una pregunta directa, sin lástima, sin sonrisas falsas. Tomás frunció el ceño, desconfiado. «No necesito ayuda». El chico no retrocedió. Al contrario, sonrió de lado, como si estuviera a punto de decir algo que lo cambiaría todo. «Puedo hacer que vuelva a caminar». El silencio que siguió fue tan denso como el frío de esa mañana. Tomás parpadeó, seguro de que había escuchado mal. Pero el chico seguía ahí, firme, con un brillo desafiante en la mirada. «¿Qué?». La incredulidad se filtró en su voz, cargada de ironía. «Lo que oyó». El niño se encogió de hombros. «Puedo hacer que vuelva a caminar». Tomás rió. Una risa seca, cortante, sin humor alguno. Conocía ese tipo de conversación. Charlatanes, estafadores, oportunistas, ya había visto de todo. Era un hombre práctico, escéptico, y lo último que quería escuchar era otra promesa vacía. «¿Y cómo exactamente harías eso?», preguntó, cruzando los brazos y entrecerrando los ojos. El chico no se inmutó. «Hay cosas que usted no entiende. Hay cosas que la ciencia no puede explicar». Sonrió, como si se divirtiera con la reacción de Tomás. «Pero si me deja mostrárselo, tal vez cambie de opinión». Tomás respiró hondo, sintiendo cómo la irritación crecía. «Escucha, chico, los milagros no existen, ni los trucos baratos. Si estás tratando de sacarme dinero con alguna historia así, perdiste tu tiempo conmigo». Pero el niño no pareció en lo más mínimo afectado por el desprecio en la voz de Tomás. Solo rió, una risa ligera, casi burlona. «No quiero su dinero, señor Fonsi». Tomás se congeló. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Sé muchas cosas». El chico le guiñó un ojo. «Y sé que usted cree que su vida se acabó, que no hay nada más para usted aparte de esa silla, pero también sé que está equivocado.
Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. Algo en la forma en que el chico hablaba, en la certeza que transmitía, lo incomodaba. «Déjame en paz». Empujó las ruedas de su silla y siguió adelante, pero la sensación de que ese encuentro no terminaría ahí se quedó con él. Algo le decía que ese niño no era solo otro rostro en la multitud. Tomás intentó ignorar lo que acababa de suceder. Trató de olvidar al niño de la calle, sus palabras atrevidas, su mirada cargada de una certeza irritante. Pero, por más que intentara seguir con su día y dejarlo atrás, algo dentro de él lo incomodaba. No creía en milagros, nunca lo había hecho, y sin embargo, ese chico habló con una convicción que lo dejó inquieto. Horas después, sentado en su lujosa oficina, con una copa de whisky en la mano, todavía se sorprendía repitiendo aquellas palabras en su mente. «Puedo hacer que vuelva a caminar». ¿Cómo podía alguien afirmar algo así con tanta seguridad? Era ridículo, por supuesto, un absurdo, pero al mismo tiempo, algo dentro de él no podía simplemente ignorar el desafío implícito en esa conversación. Al día siguiente, como movido por una fuerza que no comprendía, Tomás regresó a la misma plaza. No sabía exactamente por qué. Tal vez fuera el deseo de enfrentar al niño nuevamente y desenmascarar su farsa. Tal vez fuera solo curiosidad. Pero ahí estaba él, y, como si ya lo estuviera esperando, el chico apareció, apoyado en un poste, con la misma sonrisa convencida en el rostro. Sabía que volvería. Tomás bufó impaciente. «No volví por ti». El niño rió. «Claro que no». El millonario entrecerró los ojos. «Tienes respuesta para todo, ¿verdad? Solo para las preguntas correctas». Tomás respiró hondo. No tenía tiempo para esto. Pero antes de que pudiera simplemente irse, sintió la ira burbujeando dentro de él. La osadía de ese niño era irritante. ¿Quién demonios creía que era? «Ayer dijiste que podías hacer que vuelva a caminar», dijo Tomás, cruzando los brazos. «Demuéstralo». El chico arqueó las cejas, pero no pareció sorprendido. «Los milagros no ocurren bajo demanda. No funciona así». «Ah, ¿ahora hay reglas?». Tomás rió sin humor. «Qué conveniente». El niño no retrocedió. «No son reglas, es la verdad. Usted está acostumbrado a controlar todo, señor Fonsi, pero hay cosas que necesitan suceder en el momento correcto». Tomás odiaba eso. Odiaba no tener el control de la situación. Odiaba no tener respuestas concretas. «Esto es ridículo», murmuró, empujando las ruedas de su silla, listo para irse. Pero antes de que pudiera marcharse, el niño se puso frente a él. «Deme la oportunidad de mostrarle lo que sé. Solo eso». Tomás entrecerró los ojos. «¿Y si digo que no?». «Puede irse ahora y seguir creyendo que su vida terminó, o puede escucharme y, tal vez, descubrir que todavía hay algo más allá de esa silla». El silencio entre ellos fue denso. Tomás quería simplemente ignorarlo, seguir con su vida sin mirar atrás. Pero, en el fondo, una pequeña parte de sí mismo, una parte que odiaba admitir que existía, tenía curiosidad. Soltó un suspiro pesado. «Está bien, tienes 5 minutos». El niño sonrió. «Solo necesito uno». Y, sin esperar respuesta, comenzó a hablar. Tomás escuchó sin saber que, en ese instante, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de continuar con el video, un pedido rápido. Suscríbete al canal para disfrutar de contenido exclusivo. Deja tu like para apoyar nuestro trabajo y activa las notificaciones para que te avisen cada vez que publiquemos un nuevo video. Esto marca la diferencia y nos ayuda a seguir trayéndote lo mejor. Contamos con tu apoyo. Tomás Fonsi nunca había sido un hombre que creyera en lo imposible. Para él,
El mundo estaba hecho de lógica, de hechos concretos, de un orden inmutable donde solo los más fuertes sobrevivían. Pero ahí estaba, frente a un niño de la calle, escuchando una historia que, en cualquier otro momento, habría descartado como pura fantasía. El niño, que ahora Tomás sabía que se llamaba Mariano, lo observaba con ojos atentos, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. No había duda en su expresión, ninguna vacilación. Era como si ya hubiera vivido ese momento antes, como si supiera que a pesar del escepticismo de Tomás, él seguiría ahí, escuchando. «Cree que estoy bromeando, ¿verdad?», dijo Mariano, recargándose contra una pared grafiteada con los brazos cruzados. «Creo que estás tratando de engañarme», respondió Tomás sin rodeos. «O tal vez solo eres otro niño que creció creyendo en historias bonitas para escapar de su propia realidad». Mariano sonrió, pero no de un modo infantil. Había algo en esa sonrisa que incomodaba a Tomás, un gesto que parecía más bien de alguien que conocía una verdad que los demás aún no habían descubierto. «Yo también estuve atrapado en una silla de ruedas». Tomás se quedó en silencio. «No me cree, ¿cierto?». Mariano inclinó la cabeza, estudiando la reacción del millonario. «¿No? Entonces escúcheme». El niño dio un paso al frente, sus ojos ahora cargando una intensidad inesperada. «Tenía 7 años cuando me atropellaron. Estaba jugando en la calle con unos amigos y cuando corrí tras un balón no vi el auto que venía. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el sonido de los neumáticos derrapando en el asfalto y el grito de mi madre llamándome». Tomás permaneció impasible, pero algo dentro de él se agitó. «Pasé meses en el hospital», continuó Mariano. «Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Me mostraron los exámenes, hablaron de las lesiones en mi columna, de la falta de esperanza». Mi madre lloró. Pero aún así, se negó a aceptarlo. Tomás apretó los puños. La historia no era muy diferente a la suya, pero había una diferencia fundamental. Él aceptó su destino. La madre de Mariano, al parecer, no. «Ella me llevó con un hombre», prosiguió Mariano. «Un curandero, según ella. Pero no era uno de esos charlatanes que engañan a la gente desesperada por dinero. No quería nada a cambio. Solo me miró y dijo: «Puedes volver a caminar, pero tienes que creer en ello». Tomás soltó una carcajada amarga. «¿Y realmente crees en esa historia?». Mariano se encogió de hombros. «No necesito creer, soy la prueba viviente». El silencio entre los dos se volvió denso, casi sofocante. Tomás no quería admitirlo, pero había algo en esa historia que hacía que su mente se acelerara. La lógica gritaba que era imposible. La medicina había sido clara con su diagnóstico. Pero, ¿y si...? Sacudió la cabeza, alejando el pensamiento. ¿Quieres que crea que un curandero cualquiera hizo que volvieras a caminar? Quiero que lo vea con sus propios ojos». Mariano se inclinó hasta quedar a la altura de Tomás y habló en un tono más bajo, más firme. «Tienes 2 opciones, señor Fonsi. Puedes seguir escondiéndote detrás de lo que los médicos te dijeron y vivir el resto de tu vida atrapado en esa silla, o puedes dejarme llevarte con él y tal vez descubrir que hay más en este mundo de lo que imaginas». Tomás quería mandarlo al diablo. Quería reírse, dar la vuelta y seguir su vida como si esa conversación nunca hubiera sucedido. Pero algo dentro de él lo detenía. Algo que no lograba entender. Tomás Fonsi era un hombre acostumbrado a los desafíos. Toda su vida había estado construida sobre apuestas calculadas, decisiones fríamente planificadas y riesgos que podía prever. Pero nada de lo que había enfrentado antes se comparaba con la locura que Mariano le estaba proponiendo ahora.
El niño quería que simplemente creyera que un hombre misterioso, un curandero sin credenciales, podía revertir lo que la ciencia había declarado irreversible. Era una locura. Y sin embargo, Tomás aún estaba ahí, escuchándolo. La idea de volver a caminar era una provocación cruel. No porque creyera que era posible, sino porque hacía que su mente imaginara, aunque fuera por un segundo, un futuro diferente. Un futuro en el que no estuviera atrapado en esa maldita silla de ruedas, en el que pudiera ponerse de pie, caminar, sentir el suelo bajo sus pies nuevamente, pero se negaba a caer en esa trampa. No creía en los milagros. Nunca lo había hecho. ¿Quieres que vaya con ese hombre y simplemente acepte que puede curarme?, preguntó Tomás, cruzando los brazos, su voz cargada de sarcasmo. ¿Eso es todo? Mariano mantuvo su mirada fija en la de él, sin mostrar la más mínima duda. Quiero que me des la oportunidad de demostrarte que tengo razón. Tomás rió, una risa corta y vacía. Esto no es cuestión de opinión, chico. No estamos discutiendo si la Tierra es redonda o no. Estamos hablando de algo imposible. Mariano sonrió, pero no había burla en su rostro. ¿Quién dijo que es imposible? El silencio entre ellos estaba cargado de tensión. Tomás respiró hondo. Quería terminar con esto de una vez por todas, desmontar la absurda convicción del niño y seguir con su vida sin volver a pensar en ello. Y entonces, como un hombre de negocios que siempre buscaba convertir cualquier situación en una ventaja, vio una salida. Está bien, hagamos una apuesta. Mariano levantó las cejas, curioso. ¿Qué tipo de apuesta? Tomás se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Si ese curandero es real y me demuestra que puede hacer lo imposible, haré una donación. Pero no cualquier donación. Daré una cantidad tan grande que toda tu comunidad nunca más tendrá que pedir limosna en las calles. Mariano mantuvo la mirada firme, sin pestañear. ¿Y si no es real? Si todo esto es un engaño, continuó Tomás, con un tono desafiante en la voz. Me dejarás en paz. Nunca más aparecerás frente a mí, intentando venderme esta historia absurda. El niño guardó silencio por un momento. Tomás esperaba que dudara, que se diera cuenta de lo ridículo de su afirmación y se echara atrás. Pero entonces Mariano extendió la mano. Trato hecho. Tomás vaciló. Algo en la inquebrantable certeza del chico lo incomodaba. ¿Qué demonios le daba tanta seguridad? Pero en el fondo no importaba. Él ya había tomado su decisión. Levantó la mano y la estrechó con la de Mariano. El trato estaba hecho. Ahora solo quedaba ver quién tenía razón. Tomás Fonsi nunca pensó que un día se vería en un lugar como ese. La idea de seguir a Mariano hasta un curandero misterioso ya era lo suficientemente absurda, pero ahora, al mirar a su alrededor, sentía que había sido transportado a un mundo completamente ajeno al suyo. La comunidad a la que Mariano lo llevó no se parecía en nada a los hospitales de lujo y las clínicas médicas de última generación que Tomás solía frecuentar antes del accidente. Nada allí transmitía la frialdad estéril de la ciencia que él conocía y respetaba. El lugar pequeño y humilde latía con vida de una manera extraña, casi perturbadora. Casas sencillas de madera y concreto, calles de tierra, y por todos lados, personas con miradas llenas de esperanza y sonrisas serenas. Era como si todos allí supieran algo que él desconocía. Tomás sintió un nudo formarse en su estómago. No pertenecía a ese lugar, pero ahora estaba ahí. ¿Estás nervioso?, preguntó Mariano, caminando a su lado con las manos en los bolsillos y una leve sonrisa en los labios. ¿Nervioso? Tomás bufó, empujando su silla de ruedas con fuerza.
Estoy perdiendo mi tiempo. Eso está por verse. Tomás no respondió. Mantuvo la mirada fija hacia adelante mientras Mariano lo guiaba hasta una pequeña construcción en el centro de la comunidad. A medida que avanzaban, las personas los observaban, algunas con curiosidad, otras con una familiaridad inquietante, como si ya supieran quién era él antes de que se les presentara. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Tomás, su voz cargada de desconfianza. Personas que pasaron por lo mismo que tú, respondió Mariano. Personas que también creyeron que ya no había esperanza. Antes de que Tomás pudiera responder, una mujer mayor se acercó. Sus ojos eran vivos, brillantes, llenos de una energía que desafiaba su edad avanzada. Tú eres el hombre que no cree en los milagros, ¿verdad? Tomás frunció el ceño. ¿Cómo sabes quién soy? Ella sonrió, un gesto enigmático. Aquí sabemos muchas cosas. Tomás reviró los ojos. Genial, más acertijos. La mujer no pareció molesta con su sarcasmo. Yo tampoco creía, dijo. Perdí la vista hace años por una enfermedad degenerativa. Los médicos dijeron que no había nada que hacer. Lo acepté. Viví en la oscuridad, hasta que un día... No más. Tomás frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quieres decir que volviste a ver? Y te estoy mirando ahora mismo, ¿no es así? Abrió la boca para responder, pero se detuvo. Sus ojos eran claros, llenos de vida. ¿Era posible? No, no podía ser. Debía haber una explicación lógica. Antes de que pudiera hacer más preguntas, otro hombre se acercó. Era de mediana edad, fuerte, con una sonrisa amplia. A mí también me desahuciaron los médicos, dijo. Cáncer terminal. Me dieron 3 meses de vida. Eso fue hace 5 años. La sangre de Tomás hervía. Esto es ridículo, dijo, su paciencia agotándose. Historias bonitas, pero nada que yo pueda probar. ¿Pero por qué necesitas pruebas?, preguntó Mariano. Estás aquí. ¿No es suficiente para, al menos, cuestionarte lo que crees saber? Tomás apretó los labios, molesto. No quería estar allí. No quería escuchar esas historias, esos testimonios imposibles que desafiaban todo en lo que siempre había creído. Pero, por más que intentara, no podía ignorar lo que veía. En ese lugar, lo imposible parecía real. Y eso era lo que más le aterraba. Tomás Fonsi nunca se había sentido tan fuera de lugar. Sentado en su silla de ruedas, en el centro de aquel modesto salón, observaba a su alrededor con un creciente escepticismo. La sala estaba iluminada por velas esparcidas en pequeños altares improvisados, y un aroma sutil a hierbas quemadas flotaba en el aire. El ambiente, aunque simple, transmitía un aura casi mística. Había personas reunidas allí, algunas sentadas en el suelo, otras apoyadas contra las paredes, todas con expresiones de expectativa, como si ya supieran el desenlace de aquel encuentro. Lo odiaba. Odiaba la manera en que todos parecían creer ciegamente en lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo podían ser tan ingenuos? ¿Cómo podían realmente pensar que un simple toque, unas palabras susurradas y una fe ciega podían revertir lo que la medicina había declarado imposible? En el centro de la sala, una figura se destacó. Un hombre delgado, de barba grisácea y ropas sencillas, se acercó lentamente. Sus ojos eran serenos, como los de alguien que conocía verdades que otros no podían comprender. No había arrogancia en él, tampoco dramatismo, solo una calma incomprensible. Señor Fonsi. Su voz era suave pero cargada de una autoridad silenciosa. Ha venido en busca de respuestas. Tomás cruzó los brazos. Vine porque hice una apuesta. El curandero sonrió levemente. Y porque, en el fondo, hay una parte de usted que desea creer.
Tomás soltó una carcajada amarga. Está equivocado, no creo en los milagros. Entonces, ¿por qué está aquí? Tomás se quedó en silencio. No quería admitir que ni él mismo sabía la respuesta. El curandero se acercó más y puso las manos sobre los hombros de Tomás. El toque era ligero, pero causó un escalofrío involuntario en su piel. El silencio en la sala se intensificó. Podía sentir las miradas fijas sobre él. Podía escuchar las respiraciones contenidas a su alrededor. El curandero cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que Tomás no reconocía. Sus manos se movieron suavemente, como si estuvieran canalizando una energía invisible. El aire pareció volverse más denso y por un instante Tomás sintió un calor extraño recorriendo su columna. Su corazón se aceleró. No quería sentir nada. No quería darles la satisfacción de pensar que tenían razón. La sensación persistió durante unos segundos, pero después... nada. Ningún cambio. Ninguna transformación milagrosa. Ninguna recuperación repentina. Intentó mover las piernas, solo para confirmar lo que ya sabía. Seguían inmóviles. La frustración explotó dentro de él como una llama incontrolable. ¡Basta! Su voz cortó el silencio de la sala, apartó bruscamente las manos del curandero y giró su silla con furia. «Esto es una farsa». Mariano, que observaba todo con atención, dio un paso al frente. «Tomás, espera». «¡No!», gritó, su rabia desbordándose. Sabía que esto era un engaño, pero aún así vine, aún así lo intenté. ¿Y para qué? ¿Para escuchar unas palabras bonitas y sentir un calor inútil? El curandero permaneció impasible. No todos los milagros ocurren en el momento que esperamos. Qué conveniente, ¿no?, espetó Tomás con desprecio. Siempre hay una excusa, siempre una explicación vaga para justificar que nada cambió. Las personas alrededor murmuraban. Algunas parecían decepcionadas, otras simplemente observaban en silencio. Pero Mariano no apartó la mirada. Tomás intentó de nuevo, pero el millonario levantó la mano, interrumpiéndolo. «Perdiste la apuesta, chico. Ahora déjame en paz». Y con esas palabras, Tomás giró su silla de ruedas y salió del salón, con el pecho ardiendo de ira. Se había permitido un instante de esperanza, solo un destello, y ahora se sentía un completo idiota. Los milagros no existen, y nunca volvería a ese lugar. La noche se alargaba, pesada y sofocante. Tomás Fonsi estaba acostado en la cama de su oscura habitación, con la mirada fija en el techo como si allí se escondieran las respuestas a las preguntas que se negaba a hacer. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el tic-tac distante del reloj en la pared, pero dentro de él una tormenta rugía. Desde que regresó de la comunidad, no lograba encontrar paz. La ira aún palpitaba en su pecho, ardiendo como brasas encendidas. Se había permitido un instante de debilidad, se dejó llevar, escuchó, sintió, y ahora se sentía un imbécil. Los milagros no existen, nunca han existido. Él lo sabía. Entonces, ¿por qué no podía olvidar lo que pasó? Cada palabra de Mariano resonaba en su mente, desafiando todo lo que siempre creyó. La seguridad inquebrantable del chico, la certeza en sus ojos, la forma en que hablaba como si supiera algo que Tomás aún no comprendía. Lo enfurecía. Quería borrar todo de su memoria, arrancar aquel episodio de su vida como si fuera una página equivocada en un libro perfectamente escrito. Cerró los ojos e intentó dormir. Pero el sueño no llegaba. Todo se sentía más intenso esa noche. El peso de la sábana sobre su cuerpo, el leve zumbido de los aparatos electrónicos a su alrededor, incluso la textura de la almohada contra su nuca. Y entonces,
Lo sintió. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Un leve cosquilleo en sus pies. Tomás abrió los ojos de golpe, su corazón martillando en su pecho. Se quedó completamente inmóvil, tratando de entender si aquello era real o solo un truco de su mente exhausta. Pero conforme pasaban los segundos, la sensación persistía. Un hormigueo extraño, débil, pero presente. Tragó saliva con dificultad. No, esto no es posible. Intentó ignorarlo, cerrando los ojos de nuevo. Era solo cansancio, tensión acumulada, tal vez un reflejo sin importancia, pero conforme pasaban los segundos, el cosquilleo se intensificaba, como una corriente eléctrica recorriendo la punta de sus pies. El aire se volvió más pesado, su respiración se tornó irregular. Un sudor frío comenzó a brotar en su nuca. Lentamente levantó una mano temblorosa y la deslizó hasta su pie, tocándolo suavemente a través de la sábana. Su piel estaba ahí, firme, como siempre lo había estado, pero por primera vez en años sintió algo. No era fuerte, no era completo, pero era algo. No, murmuró para sí mismo con la voz casi inaudible. No podía ser real, no podía estar pasando. La ciencia fue clara, los médicos fueron claros, su cuerpo estaba condenado, su destino ya estaba sellado, nunca volvería a caminar. Intentó mover los dedos de los pies, se concentró con todas sus fuerzas, pero no se movieron, aún estaban inmóviles, tan inmóviles como siempre. La razón le gritaba que todo era un simple espasmo, una reacción sin importancia. Pero la duda ya se había instalado. Tomás cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar aquella sensación, como si pudiera negar que su propio cuerpo acababa de traicionarlo. Pero no servía de nada. El hormigueo estaba ahí, vivo. Y con él llegó algo aún peor, el miedo. Porque si había una posibilidad, por mínima que fuera, de que algo estuviera ocurriendo, entonces todo lo que había creído hasta ahora podía estar equivocado. Y esa idea era más aterradora que cualquier diagnóstico médico. El sol apenas había salido cuando Tomás Fonsi se encontró sentado al borde de su cama, con los ojos fijos en sus propios pies, como si intentara descifrar un enigma imposible. La sensación de la noche anterior aún ardía en su mente. El cosquilleo, la sensación inconfundible de algo despertando en su cuerpo tras años de silencio. No podía ignorarlo. Había pasado la madrugada entera en un estado de alerta febril, intentando reproducir la sensación, esforzándose por mover sus músculos sin éxito. La lógica le decía que era solo un espasmo, un error, pero algo dentro de él, algo que se negaba a nombrar, se aferraba a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hubiera algo más allá de lo que los médicos le dijeron. Odiaba esa incertidumbre, odiaba no tener respuestas, pero sobre todo odiaba el hecho de que, contra toda su racionalidad, quería saber más. Y fue por eso que, antes de darse cuenta, estaba de vuelta en aquella comunidad. El camino hasta allí se sintió más largo que antes. La ciudad a su alrededor seguía como siempre, indiferente al conflicto interno que lo consumía. A cada kilómetro que avanzaba, su corazón latía con más fuerza, como si una parte de él ya supiera que, al cruzar esos límites nuevamente, no habría marcha atrás. Cuando finalmente llegó, fue recibido con miradas de sorpresa y de expectativa. Las personas que lo habían visto el día anterior parecían saber exactamente por qué había regresado. Algunas sonrieron, otras simplemente lo observaron, como si entendieran que aquel era un momento importante. Intentó ignorarlos. Mariano apareció poco después, con una sonrisa satisfecha, pero sin arrogancia. Sabía que volverías. Tomás reviró los ojos. No volví por ti,
Claro que no. Tomás suspiró con frustración. Sentí algo en los pies. No sé qué fue, ni por qué estoy aquí, pero quiero entender. Mariano asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera. El salón era el mismo. Las velas, los aromas, la gente reunida en un silencio respetuoso. Pero esta vez, Tomás sintió que algo era diferente. El curandero apareció nuevamente, con su expresión serena, sin sorpresa, como si ya supiera que este momento llegaría. Señor Fonsi, hizo una leve inclinación de cabeza. ¿Está listo? Tomás vaciló. La pregunta se sintió más grande de lo que esperaba. ¿Estaba listo? No, pero nunca lo estaría. Haga lo que tenga que hacer. El curandero sonrió y extendió las manos sobre sus piernas, cerrando los ojos. El salón entero contuvo la respiración. Tomás no sabía qué esperar. Intentó mantener la mente fría, escéptica, pero en el instante en que las manos tocaron su piel, un calor profundo recorrió su cuerpo. No era un cosquilleo leve como el de la noche anterior. Era una ola intensa, vibrante, como si fuego recorriera su espalda. Inspiró bruscamente, sintiendo su pecho subir y bajar, su piel erizarse. La sensación creció, se extendió desde sus piernas hasta todo su cuerpo. Cerró los dientes, sus manos apretando con fuerza los brazos de la silla de ruedas. Y entonces ocurrió un espasmo. Pequeño, casi insignificante, pero real. Lo vio, lo sintió. «Dios mío», susurró alguien en la multitud. Tomás no podía respirar. Su mente le decía que era imposible, pero su cuerpo no mentía. El calor aumentó. Sus músculos, dormidos por años, temblaron. Mariano se arrodilló a su lado con los ojos brillando de emoción. «Vamos, Tomás», lo miró. Su corazón martillaba en su pecho. «No puedo». «Sí puedes». Las palabras de Mariano no eran solo una motivación. Eran una certeza inquebrantable. Tomás sintió una presión en el pecho, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible entre lo que siempre había creído y algo completamente nuevo. Cerró los ojos, respiró hondo. Y entonces, con un esfuerzo que requirió todo lo que tenía dentro de él, forzó su cuerpo a moverse. Sus músculos ardieron. Cada fibra de su ser pareció luchar contra la acción. Pero, después de años de inmovilidad, sintió su pie moverse. La multitud contuvo el aliento. Y entonces, con lágrimas en los ojos, Tomás apoyó sus manos en los brazos de la silla, reuniendo cada gramo de fuerza que le quedaba. Y se puso de pie. El silencio en el salón duró solo un segundo. Pero para Tomás Fonsi fue una eternidad. Estaba de pie. Sus músculos temblaban como si no pudieran soportar el peso de su propia existencia. Sus piernas estaban débiles, inestables, pero sostenían su cuerpo. Lo imposible había sucedido ante sus propios ojos. Sintió el suelo bajo sus pies, algo que no experimentaba en años, y por un momento el mundo entero se desvaneció. El salón, la multitud a su alrededor, las velas titilando con el viento, todo desapareció. Solo quedaba él, respirando con dificultad, con el corazón desbocado en su pecho. Era real, pero su mente no supo cómo reaccionar. Tropezó, sus rodillas cedieron y antes de que pudiera caer, sintió unas manos firmes sosteniéndolo. Mariano estaba ahí, con los ojos brillantes de orgullo y algo más, algo que Tomás no supo nombrar. «Lo lograste», susurró el niño. Tomás abrió la boca, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo que acababa de pasar? Su mente le exigía lógica, una explicación racional, pero lo único que encontró fue la sensación abrumadora de haber roto todas las leyes de la realidad que conocía. El curandero se mantuvo sereno, observándolo.
siempre pudo caminar, señor Fonsi. Lo que lo detenía era algo mucho más grande que la parálisis. Tomás no lo entendió de inmediato, pero en lo más profundo de su ser, lo sintió. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Intentó ocultar su rostro, pero Mariano apoyó una mano en su hombro como si le dijera que ya no había nada que esconder. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás no sintió rabia, sintió gratitud, y en ese instante algo dentro de él cambió para siempre. Los días siguientes, Tomás se negó a irse de la comunidad. Necesitaba entender, miró a los ojos de cada persona que, como él, había sido desahuciada por la medicina. Escuchó historias que desafiaban todo lo que alguna vez creyó sobre la vida. Vio con sus propios ojos a aquellos que habían sido abandonados por la ciencia levantarse y seguir adelante, y por primera vez se dio cuenta de lo ciego que había estado toda su vida. Él, un hombre que siempre lo tuvo todo, que controlaba cada detalle de su existencia, nunca había entendido el verdadero significado de la esperanza. Cada paso que daba era difícil, doloroso, pero con cada movimiento sentía su vida renacer. Fue entonces cuando tomó una decisión. Tomás Fonsi no podía simplemente irse, no después de todo lo que había vivido. Tenía que hacer algo. Cuando finalmente regresó a su mansión, nada le pareció igual. El lugar que antes había sido su refugio, ahora se sentía vacío, frío, sin propósito. Y fue ahí, sentado en su lujoso pero solitario salón, cuando supo lo que tenía que hacer. En menos de una semana, movilizó a su equipo de abogados y asesores. Su dinero, que antes solo servía para engordar su fortuna, ahora tendría un propósito real. Donó una cantidad descomunal a la comunidad de Mariano, asegurando vivienda, salud y seguridad para todos los que vivían allí. Pero eso no era suficiente. Tomás quería devolver esperanza a aquellos que, como él, un día creyeron que todo estaba perdido. Así nació el Centro Fonsi de Rehabilitación y Esperanza. Puso toda su energía en la construcción de un espacio donde personas con discapacidades físicas pudieran recibir tratamientos, apoyo psicológico y, sobre todo, una nueva oportunidad de vivir. El centro fue construido junto a la comunidad que lo cambió para siempre, como un símbolo de que los milagros, espirituales o no, ocurren cuando se cree y se lucha por ellos. Y, en medio de toda esa transformación, estaba Mariano. Tomás sabía que no podía dejar que el niño que le había abierto los ojos al imposible siguiera en las calles. Mariano le cambió la vida y, de algún modo, sabía que entre ellos había algo más grande que un simple encuentro casual. La noche en que el centro fue inaugurado, Tomás se acercó a Mariano. El niño sonreía, pero había una melancolía en su mirada. «¿Qué pasa?», preguntó Tomás. Mariano se encogió de hombros. «Creo que mi misión aquí terminó. Encontraste lo que necesitabas». Tomás frunció el ceño. «¿Y ahora qué? ¿A dónde piensas ir?». El niño suspiró. «Siempre he vivido en las calles. Iré a donde el viento me lleve». Tomás se quedó en silencio por un momento. Luego negó con la cabeza y cruzó los brazos. «No». Mariano parpadeó, confundido. «¿Qué? No vas a ninguna parte. Tienes un hogar ahora». Mariano abrió los ojos con sorpresa. «Tomás...» Tomás sonrió. «Nunca quise un hijo. Nunca pensé que tendría familia. Pero parece que el universo disfruta demostrándome que estoy equivocado». Mariano sonrió. Y por primera vez, Tomás vio algo más en él. Vio vulnerabilidad. «Entonces, ¿me estás adoptando?». Tomás exhaló sonriendo de lado. «¿Es eso o dejarte seguir vagando por ahí como si no tuvieras un lugar en el mundo? Y yo sé que lo tienes.
Mariano no respondió de inmediato, pero entonces hizo algo que Tomás nunca esperó. Lo abrazó. Por un segundo, Tomás se congeló, pero después devolvió el abrazo. Y fue ahí, en ese momento, cuando lo entendió todo. El verdadero milagro no fue volver a caminar, fue aprender a vivir otra vez. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.